El rhabdomyosarcoma es el tumor de partes blandas más frecuentes en niños y adolescentes. Al hablar de partes blandas hablamos básicamente de músculo, así que es un tumor que se origina en los músculos del cuerpo. Es una enfermedad infrecuente. En España tenemos aproximadamente entre 30 y 40 casos al año. En países cuyo registro es mejor que el nuestro, como Estados Unidos, existen entre 300 y 350 casos al año, lo cual en una población de 250 millones lo hace una enfermedad extremadamente infrecuente. Existen básicamente dos tipos de rhabdomyosarcoma: el tipo embrionario, más frecuente en niños pequeños, y el tipo alveolar, más frecuente en niños en edad escolar. Estos dos tipos son muy diferentes tanto en su formación, en su presentación, como en la agresividad, siendo el grupo alveolar mucho más agresivo y más difícil de tratar. Los síntomas de esta enfermedad empiezan en su gran mayoría de casos por un bulto que aparece en distintas partes del cuerpo. Estos tumores aparecen con mayor frecuencia en ciertas regiones, como por ejemplo la cabeza y el cuello, la región genitourinaria, luego en los miembros inferiores, superiores, tórax, abdomen. Y por ejemplo, cuando aparece en la cabeza y en el cuello, muchas veces aparece en la órbita del ojo, generando visión doble, sensación de que el ojo está un poco más salido porque el tumor lo empuja desde detrás. Cuando ocurre en las fosas nasales o en la garganta, puede generar congestión nasal, sangrado por la nariz. Muchas veces es un bulto en el cuello lo que da la alarma, y es este tumor lo que le está ocasionando. Cuando ocurre en la zona genitourinaria, muchas veces hay problemas para hacer pipí o hacer deposiciones, o hay sangrado por la vagina, etc. En cambio, cuando se presenta en los miembros inferiores o en los brazos, pues es un bulto que a veces duele o a veces no duele, lo que da la alarma. El diagnóstico debe hacerse de manera precoz. Esto no ocurre a veces porque, como es un bulto lo que origina el problema, y muchas veces bultos en niños ocurren o por golpes o porque hay algún otro problema de menos importancia, muchas veces el diagnóstico se retrasa. Pero ante la sospecha diagnóstica, estos pacientes deben referirse a centros con experiencia en el diagnóstico de estas enfermedades para hacer un diagnóstico certero y sobre todo en los tiempos adecuados. El diagnóstico habitualmente pasa por técnicas de imagen, hacemos resonancias o TACs de la zona en cuestión y luego nos vamos a buscar lesiones a distancia para identificar pacientes en los cuales la enfermedad puede haber diseminado. El diagnóstico pasa por una biopsia, que repito, tenía que ser hecho por cirujanos con experiencia en el tratamiento de tumores de partes blandas, y consiste en coger una muestra del tumor y enviarla al anatomopatólogo para que nos dé la confirmación diagnóstica. Es muy importante, y esto lo hacemos en nuestro centro, el análisis molecular de este tipo de tumores. El rhabdomyosarcoma alveolar tiene un marcador molecular que es específico para este tumor, con lo cual nos sirve para confirmar el diagnóstico y también para hacer un estudio de extensión mucho más detallado y más preciso. Existen otras técnicas de imagen para ver cuál es la extensión tanto local como a distancia de este tumor, y todo esto tiene que ser hecho justo previo a la biopsia. Una vez hecha la biopsia y establecido el diagnóstico, se comienza el tratamiento. El tratamiento de estos tumores está bastante estandarizado tanto en Europa como en Norteamérica. Consiste básicamente en quimioterapia en una primera fase para intentar reducir el tumor, llegar a una segunda fase de extirpación del tumor, con lo cual vemos qué tan efectiva ha sido la quimioterapia, y luego se consolida el tratamiento con más quimioterapia y radioterapia cuando esté indicado. El tratamiento es efectivo en la gran mayoría de casos de rhabdomyosarcoma embrionario, más no cuando tratamos pacientes con rhabdomyosarcoma alveolar, sobre todo en su forma diseminada. Todo y que empleamos tratamientos que son tóxicos, que son muy intensivos, y empleamos todas las herramientas que tenemos a nuestra disposición, tanto de quimioterapias como de nuevos agentes biológicos y agentes más diana. En la mayoría de casos perdemos a estos pacientes por falta de tratamientos más efectivos. Como dije al principio, es una enfermedad rara, por lo que tanto gobiernos como empresas farmacéuticas tienen poco interés en apoyar la investigación en estas enfermedades, con lo cual el aporte de familias que han padecido esta enfermedad, sensibilizadas por haber perdido a su hijo o hija, y con el apoyo de la comunidad, lograremos avanzar en la investigación estableciendo los modelos animales que son importantísimos para estudiar la enfermedad y probar nuevos fármacos, y los estudios preclínicos que son indispensables para nuevos fármacos
que al avanzar en los ensayos clínicos esperemos que algún día nos den los fármacos que puedan controlar mucho mejor la enfermedad y algún día curarla. El rhabdomyosarcoma es un tumor propio del desarrollo de los niños y adolescentes que están en una fase de crecimiento muy determinada y que, al igual que otros tumores del desarrollo, se caracteriza por un bloqueo en el proceso de diferenciación de la célula, en este caso de la célula del músculo, a sus características definitivas. En ese proceso de bloqueo hay una retención del periodo fetal y ese crecimiento propio de las células en un estado de diferenciación fetales son las que caracterizan el crecimiento del rhabdomyosarcoma. Estos tumores se conoce bien el origen y su mecanismo de desarrollo, pero desafortunadamente no disponemos de buenas terapias para el tratamiento de las formas que son más agresivas y sobre todo de las formas metastásicas. En estos casos se requiere de nueva investigación y de desarrollo de nuevas maneras de tratar más allá del tratamiento convencional, que son los fármacos que matan las células, conocidos convencionalmente como citotóxicos, en los que se incluye la radioterapia y la quimioterapia. El conocimiento de los mecanismos que participan en el desarrollo de estos tumores son los que nos permiten el diseño de fármacos o de estrategias para bloquear estas vías que son fundamentales para el crecimiento de estas células. Dentro de estas vías, que se conocen desde hace mucho tiempo, que son esenciales para el rhabdomyosarcoma y también para otros tumores embrionarios, está la vía del factor de crecimiento de la insulina, que es el factor que ejerce los efectos de la hormona del crecimiento. Hemos insistido, hemos dicho que estos son tumores propios de los individuos en crecimiento y, por tanto, de la acción finalmente directa de la hormona del crecimiento sobre las células, en este caso las células tumorales. Pues bien, el bloqueo de la acción de la hormona del crecimiento sobre estas células o todos los distintos tipos de estrategias que bloqueen la acción de la hormona del factor de crecimiento de la insulina se han demostrado ya en modelos preclínicos que son importantes para el tratamiento del rhabdomyosarcoma. Desafortunadamente no disponemos actualmente en clínica para los pacientes aún de fármacos o biológicos que bloqueen estas vías. Sí disponemos de estos nuevos anticuerpos, de nuevos desarrollos biológicos para bloquear la acción de la hormona de crecimiento sobre estas células tumorales. Por tanto, el objetivo que nos planteamos en este proyecto es el utilizar estos nuevos desarrollos biológicos para bloquear la acción del factor de crecimiento de la insulina sobre el crecimiento de las células tumorales en modelos muy precisos que reproducen muy bien el rhabdomyosarcoma de los pacientes. Estos son los conocidos como xenografts directos de pacientes o PDX. Los PDX que hemos desarrollado en nuestro laboratorio a partir de las células tumorales de niños con rhabdomyosarcoma son de los pocos modelos que hay en el mundo de estos tipos de tumores que reproducen en un modelo animal, en un contexto animal, muy fielmente el tumor, el rhabdomyosarcoma de nuestros pacientes. Utilizando estos modelos que podemos utilizar para hacer los estudios de todos los tipos de combinaciones farmacológicas, podemos llegar a diseñar un ensayo clínico, una formulación, una combinación de fármacos y biológicos que bloqueen las vías esenciales del rhabdomyosarcoma y proponer eso para el futuro tratamiento de los pacientes con rhabdomyosarcoma. En resumen, el objetivo que nos planteamos es específicamente desarrollar modelos PDX de rhabdomyosarcoma establecidos en nuestro laboratorio, el utilizar los nuevos bloqueadores muy potentes que se han desarrollado recientemente de la vía del IGF-1 para conseguir, combinándolos con fármacos y con los distintos fármacos, conseguir un modelo de estrategia terapéutica para los pacientes de rhabdomyosarcoma.